Este es el circuito de la actividad 3 que consiste en una configuración de emisor común con polarización por divisor de voltaje. En este caso, en primer lugar tenemos el circuito con el transistor PNP. En este caso se escogió un transistor 2N3906. Ahora mediremos las variables eléctricas de interés. En primer lugar mediremos los voltajes en el colector emisor y base y el voltaje en el colector emisor, y finalmente mediremos las corrientes en cada terminal. Entonces primero medimos el voltaje en el emisor y vemos que es de menos 7.77 volts. El voltaje en la base, que es de menos 8.44 volts. Y el voltaje en el colector, que tenemos que es de menos 11.57 volts. Ahora mediremos el voltaje colector emisor. Nótese que los voltajes hasta ahora han sido negativos. Esto es así ya que un transistor PNP tiene las polaridades invertidas, al contrario de un NPN. Entonces ahora estamos midiendo el voltaje colector emisor y tenemos un voltaje de menos 3.79 volts. Ahora procederemos a medir las corrientes. Ahora mediremos la corriente del colector en primer lugar. Vemos que tenemos el amperímetro en serie y tenemos una corriente de menos 3.53 mA. Nótese que la polaridad es con la que se mediría en un transistor NPN. Esto es a propósito para ver que la corriente en efecto tiene el sentido opuesto que en un transistor NPN. Ahora mediremos la corriente que existe en el emisor. Ahora estamos midiendo la corriente en el emisor. De nuevo la polaridad es opuesta para ver que en un transistor PNP la corriente va en sentido contrario. Y tenemos menos 3.53 mA. Finalmente mediremos la corriente que existe en la base. Y finalmente mediremos la corriente en la base, que vemos que es de tan solo 20 microamperes. Sin embargo, podemos notar que hay una ganancia de corriente con respecto a la corriente de base y con respecto a la corriente de colector. Asimismo, una ganancia de voltaje con respecto al voltaje en la base y el voltaje en el colector, lo cual nos muestra las características principales del emisor común. Ahora repetiremos el mismo ejercicio, pero utilizando el circuito del transistor NPN. Ahora tenemos el circuito de configuración de emisor común con polarización por divisor de voltaje, pero para el transistor NPN. En este caso utilizamos un transistor 2N3904. Entonces ahora mediremos las variables eléctricas. Comenzaremos por el voltaje que hay en el emisor, que es de 5.28 volts. A continuación el voltaje de la base, que es de 5.92 volts. Y finalmente el voltaje que hay en el colector, que vemos que es de 12.69 volts. Ahora mediremos el voltaje colector emisor. Cabe resaltar que para este circuito, a diferencia de la base común, no hubo un error sustancial, esto debido a la correcta elección de la beta del transistor. Entonces ahora tenemos el voltaje colector emisor, que sería igual a 6.72 volts en nuestro caso. Y ahora mediremos las corrientes en cada una de las terminales del transistor. Y ahora estamos midiendo la corriente en el colector y vemos que es de 2.41 mA. Ahora mediremos la corriente en el emisor.
Y ahora tenemos la corriente en el emisor que vemos que es de 2.4 miliamperes. Y ahora finalmente mediremos la corriente en la base. Y ahora tenemos la corriente en la base y vemos que tenemos una corriente de 12.9 microamperes. Como podemos ver nuevamente hay una ganancia de corriente considerable y una ganancia de voltaje también, lo cual nos demuestra que estamos en configuración de emisor común. Además podemos ver que al contrario del PNP, las direcciones de corrientes y las polarizaciones de los voltajes fueron todas contrarias. Esto debido a la diferenciación que existe entre ambos transistores, siendo uno de unión PNP y el otro de unión NPN.